Queridos amigos, hoy estoy en la casa de la Virgen de Éfeso, la réplica del lugar donde ella vivió los últimos 9 años de su vida, junto a esta imagen tan linda de la Virgen tal cual se apareció en la Rue du Bac en París en 1830, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa, para hablarles de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Para nosotros es una fiesta que tiene un gustito especial, una alegría especial. Es el momento en que la Virgen es concebida, es decir, el momento en que por una concepción natural, ¿no es cierto?, de la unión de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen, pero con una intervención muy particular de Dios, se da algo completamente novedoso en la historia de la humanidad, que es que no se transmite el pecado original. En eso quiero como aclararles que muchas veces los cristianos, por falta de formación, cuando pensamos que María concibió sin pecado original, pensamos en la concepción de Jesús, ¿no es cierto?, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, sin participación de varón. Pero eso no es la Inmaculada Concepción de María, ¿no es cierto? Eso es la encarnación, el momento en que Dios se hace hombre. Entonces ese momento es inmaculado porque evidentemente Jesús no tiene pecado original, no tiene quien se lo transmita porque ya María no tiene pecado original, no hay participación de ningún varón, pero además porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y no podría tener ni pecado personal ni pecado original, porque el pecado repugna a la naturaleza divina, ¿no es cierto? Es decir, la naturaleza divina es santísima, entonces no puede tener nada de pecado. Vieron que nosotros decimos Dios se hizo hombre en Jesús, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, ¿no es cierto? Es decir, Jesús no tuvo nada de pecado, pero eso, el momento de la concepción de Jesús, nosotros lo llamamos la encarnación y la celebramos el 25 de marzo, es decir, 9 meses antes del día de la Navidad, el 25 de diciembre, pensando que en una gestación natural, ¿no es cierto?, de un ser humano hay 9 meses y entonces por eso cuando se pone la fecha de la Navidad, que es una fecha que se toma de una festividad que había en tiempos paganos, que es la del Sol Invicto, entonces 9 meses antes se celebra su concepción, la concepción de Jesús. Pero nosotros el 8 de diciembre estamos celebrando la concepción de María, justamente porque la fiesta litúrgica del nacimiento de María es el 8 de septiembre. Entonces, 9 meses antes del 8 de septiembre, celebramos el 8 de diciembre, el día de su concepción. Entonces, ¿cómo creemos que fue la concepción de María? Bueno, que sus padres eran personas un poco mayores, que no tenían hijos, que eran muy piadosas, muy buenas, que le pedían mucho a Dios el poder tener un hijo, pero además querían regalárselo a Dios, ese hijo, porque lo entendían también como un regalo de Dios. Y que entonces Dios les concedió la gracia de, ya siendo mayores, poder concebir una hija, mujer, que fue María. Y que en el momento de la concepción, es decir, en el momento en que nace un ser humano, en el momento en que empieza la existencia de una persona humana que nosotros creemos que es propiamente desde el momento de la concepción,
y por eso para nosotros el aborto es un crimen, ¿no es cierto? No solamente para nosotros como si fuera una cosa religiosa, ¿no? Sino que entendemos que es así, ¿no es cierto? Que la persona empieza a existir desde el momento en que es alguien autónomo de esos que son sus padres, ¿no? Y entonces en el momento de la concepción, los hombres, cuando se nos transmite la naturaleza humana, que la recibimos de nuestros padres, también se nos transmite esa naturaleza humana caída, manchada por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. Entonces que todos los hombres en nuestra concepción recibimos la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana está caída. Tiene como una especie de propensión al pecado. Le llamamos pondus peccatus, que significa como una especie, vieron como el agua siempre va para abajo, ¿no es cierto? Y encuentra su caminito, o la ley de gravedad, ¿no es cierto? Que siempre hace que las cosas materiales vayan para abajo. Bueno, nosotros por el pecado original siempre tendemos a ir para abajo, pero en lo espiritual, en lo moral, es decir, tenemos una tendencia a la mentira, tenemos una tendencia al egoísmo, tenemos una tendencia a la vanidad, tenemos una tendencia a la soberbia. Bueno, esa tendencia que llamamos pondus peccatus, ¿no es cierto? Esa especie de peso, ¿no es cierto?, que nos inclina hacia el pecado. Eso es lo que llamamos pecado original y es lo que hace que nosotros no podamos no pecar, ¿no es cierto? Es decir, por buenos que seamos, la Sagrada Escritura dice, hasta el justo peca 7 veces al día. Es decir, siempre, siempre, siempre vamos a tener alguna mancha. Y por eso, por ejemplo, cuando se representa un santo, se le representa lo que se llama el nimbo, ¿no es cierto?, o la aureola, que es una emanación de luz redonda que emana su cabeza, pero no que emanan sus pies, porque los pies de los santos están sucios, como nos dice Jesús en el lavatorio de los pies. En cambio, los personajes que llamamos santísimos, por ejemplo, a la Virgen María o a Jesús o a la Santísima Trinidad, llevan un halo que se llama mandorla, que mandorla significa almendra y que tiene esa forma, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a reconocer en la Virgen de Guadalupe, tiene como luz que sale desde los pies hasta la cabeza, o en la Virgen de Luján, por ejemplo, tiene mandorla también, esa rayería que hay que sale detrás de ella, tiene forma de almendra y la cubre totalmente, ¿no es cierto? Porque es toda luminosa. Porque ya les digo, no tiene esto que tenemos nosotros, que es el pecado original, que lo recibimos en nuestra concepción. Entonces, la concepción de la Virgen, el momento en que ella fue concebida, el momento en que se inició la existencia de la Virgen, no se le transmitió por un privilegio particular que quiso Dios, como apostando por María como en una nueva Eva, ¿no es cierto? Porque Eva tampoco fue creada con pecado, ella pecó y ellos, Adán y Eva, son los autores, ¿no es cierto?, del pecado original. Entonces María podía no pecar y podía pecar, ¿no es cierto? Es decir, María estaba en la misma situación que Adán y Eva, ¿no es cierto? Es decir, al no tener ese pondus peccatus, ¿no? Al no tener esa inclinación al pecado, entonces ella podía no pecar. Pero por otra parte ella era libre y podía decirle que no a Dios. Lo extraordinario de María, además de que está concebida sin pecado original, es que nunca comete un pecado personal, es decir, que ella refrenda con su sí constante a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no es cierto? Y al aceptar la voluntad de Dios siempre y en todo momento es lo que hace que María
sea llena de gracia, es decir, no tiene ni pecado personal ni pecado original, ¿no? Pero el 8 de diciembre entonces nosotros lo que recordamos es su concepción en el vientre de su madre, ¿no es cierto?, de Santa Ana. Fue una concepción que tuvo un privilegio. Ese privilegio es que Dios la preservó de la mancha del pecado original, porque quería como volver a apostar en ella para que ella redimiera con su sí estos no, ¿no es cierto?, que tenemos todos los hombres a la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso nosotros decimos Inmaculada Concepción, ¿no? In es un prefijo negativo, ¿no es cierto? Entonces, Inmaculada sería sin mácula, ¿no? Mácula, nosotros lo sabemos por cuando tenemos una mancha en el ojo, ¿no es cierto? Mácula significa mancha, ¿no es cierto? Y entonces decir Inmaculada Concepción significa que su concepción fue sin mancha, sin la mancha del pecado original. Es decir, que para Dios fue un privilegio que Él le concedió a María, pero que María respondió perfectamente a ese privilegio, que ya les digo, también tuvieron Adán y Eva, y sin embargo ellos pecaron. La Virgen respondió a ese ser inmaculada con un ser inmaculada en su vida, no tuvo ninguna mancha en su vida, no tuvo malos deseos, no tuvo malos pensamientos, no tuvo malas palabras, no tuvo malos actos, no hay ninguna mancha en su vida. Entonces nosotros decimos Inmaculada Concepción por el momento en que fue concebida, pero cuando nosotros decimos la Inmaculada, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos la Inmaculada Madre, como llamamos a la Virgen que se aparece en Salta, estamos diciendo la sin pecado, no solo sin pecado original, ¿no?, sino también sin pecado personal. No tiene mancha. Ahora, imagínense, ¿no?, ustedes como yo, ¿no?, que nosotros estamos llenos de manchas. Nosotros conocemos nuestra vida, conocemos nuestros pensamientos, cuántas veces somos perezosos, cuántas veces somos ambiciosos, cuántas veces somos egoístas, cuántas veces somos sensuales. Y entonces nosotros conocemos la vida, pero con mancha. Entonces, por cosas lindas que tengamos, por ejemplo, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra patria, o nos gusta nuestro trabajo y trabajamos con ahínco, pero todas esas cosas están manchadas, porque nosotros estamos manchados, ¿no? Y entonces así como el chancho hace chanchadas y el perro hace perradas, ¿no es cierto? Bueno, los hombres hacemos cosas humanas, ¿no? Pero en esas cosas que hacemos, como el operar sigue al ser, ¿no es cierto? Es decir, por eso el chancho hace chanchadas, ¿no? Es decir, el operar, las chanchadas son hechas por el chancho, ¿no es cierto? Puerco, que dicen en España, y nosotros decimos chancho o cerdo. Es decir, nuestras obras están como teñidas por nuestro ser, por la forma en que somos. Van a salir semejantes a nosotros porque son nuestras esas obras. Entonces, por mucho que una madre quiera un hijo, siempre hay un poquito de egoísmo, siempre hay un poquito de mentira, que cree que su hijo es mejor de lo que es, siempre hay un poquito de vanidad, mira, mi hijo es muy inteligente, mi hijo es muy lindo, siempre hay una cosita siempre hay una manchita en nuestras cosas humanas. Lo hermoso de la Virgen, que ya les digo, está en sus pensamientos, en sus deseos, en sus obras, es que como al operar sigue al ser y su ser es inmaculado, entonces su operar es inmaculado.
Entonces, cuando la Virgen ama a Jesús, a San José y a nosotros, nos ama de una manera inmaculada, sin mancha. Y entonces no hay nada de egoísmo en ese amor, no hay nada de pretensión, no hay nada de deseo de que haga lo que yo quiero, porque quiero que sea médico, porque quiero que sea alto, lo que fuera. No, la Virgen nos ama como nosotros somos, nos ama siempre, nos ama cuando estamos en la cárcel, nos ama cuando estamos en pecado, nos ama en todo momento, porque como su operar sigue a su ser, su amor es inmaculado como su ser es inmaculado. Y por eso es tan hermoso, ¿no?, que la Virgen sea inmaculada, no solamente en su concepción, sino en toda su vida y en todos sus actos, y que la Virgen le devuelva al mundo. Miren, hoy la ponemos con jazmines blancos que además tienen ese perfume tan rico, y ella misma, ¿no es cierto?, es una imagen que está blanca y que tratamos de que no se ensucie, porque sería injusto, ¿no?, que la imagen o estuviera sucia o que las flores estuvieran medio marchitas, ¿no?, cuando ella es una flor que no tiene ninguna mancha, cuando ella es algo absolutamente puro, absolutamente limpio. Por eso se acostumbra a poner lirios, ¿no?, es decir, plantas virginales, inmaculadas, llenas de un perfume delicioso, porque eso es lo que es ella. Y así nosotros la recordamos este día de la Inmaculada Concepción. Así que para nosotros fiesta, fiesta realmente, ¿no? Es decir, qué regalo, ¿no?, para la humanidad el que haya como una concepción, como el amanecer de una persona que sea limpio, mientras que toda nuestra vida, desde nuestro propio amanecer, por lindos y por inocentes que sean los bebitos, bueno, todos ya nacemos con esa influencia que nos hace, y lo vemos en los bebitos, ser caprichosos, ser egoístas, ser celosos, esas mismas cosas que nosotros ya vemos desde el momento de nuestra concepción, o bueno, verlas vemos desde el momento de nuestro nacimiento, seguramente. Esas cosas no estuvieron presentes en la vida de la Virgen desde su concepción inmaculada. Así que verdaderamente una fiesta, un día que nos da mucha esperanza, porque evidentemente si nuestra Madre es inmaculada, si Dios no puede más que amarla, porque no encuentra en ella más que cosas amables, entonces el Dios vuelve a ver la humanidad en ella como Dios la soñó. Dios soñó la humanidad sin pecado, y entonces soñó una inteligencia y una voluntad que lo conociera y que lo amara como lo conoce y lo ama la Virgen María. Y soñó una humanidad que se conociera y se amara como nos conoce y nos ama la Virgen María, como ama una madre, pero además como ama una madre inmaculada, ¿no? Porque podría ser que nuestras madres no nos amaran de una manera perfecta, aun cuando el amor maternal es tan maravilloso, pero evidentemente el amor maternal puede estar teñido de egoísmo, de orgullo, de posesión, pero el amor de María no. Entonces Dios vuelve como a decir, qué linda es mi obra, así como cuando después de la creación Él mira las montañas y mira los mares y dice, qué bien esto que hice. En cambio, cuando mira al hombre dice, pero yo no creé la mentira, ni creé el orgullo, ni creé el asesinato, ni creé la crítica, ni creé el rencor. Esto lo inventó el hombre, ¿no es cierto?, cuando pecó, y entonces encuentra algo que no le gusta en nosotros. Bueno, cuando Dios mira a María encuentra todas cosas que le gustan. Por eso Dios está muy enamorado de María. El Padre la ama como a su hija. El Espíritu Santo la ama como a su esposa. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
a Jesús, y Jesús la ama como a su madre. Entonces toda la Santísima Trinidad la ama mucho a María y se alegra mucho con María, y por eso la Inmaculada Concepción es como el día en que históricamente, vieron que en Dios no hay tiempo, y entonces evidentemente para Dios están presentes Adán y Eva como el juicio final, y por eso Él ya en un solo acto conoció la concepción de María y la asunción en cuerpo y alma al cielo de María. Pero quiero decirles, es el momento, pensando en un sentido humano, ¿no?, en que empieza un amanecer completamente distinto, completamente luminoso. Y para nosotros eso es nuestra esperanza, porque si nuestra madre es inmaculada, si nuestra madre tiene loco de amor a Dios, entonces evidentemente podemos estar tranquilos, porque los hijos vamos a estar en el lugar de la madre, porque la madre va a conseguir para nosotros todas esas cosas que nosotros no podríamos alcanzar. Entonces, por ese amor que Dios tiene a ella, vieron como si una persona quisiera mucho a alguien, ¿no? Y entonces viene esa persona y nos dice, che, ¿me ayudarías a mi hijo? Y nosotros, bueno, si es el hijo de tal, lo vamos a ayudar. Bueno, eso un poquito va a pasar con nosotros, ¿no? Por eso es tan importante ser hijos de María, es tan importante reconocerla como nuestra madre, es tan importante celebrar este triunfo de ella sobre el pecado desde su concepción, que nos da la esperanza de que nosotros que no triunfamos sobre el pecado, ni en nuestra concepción, ni en nuestra vida, bueno, gracias a que ella sí, y a que ella es nuestra madre, y a que ella nos ama de esa manera tan perfecta, tan incondicional, entonces algún día vamos a estar junto con ella, y algún día nuestras ropas no van a ser blancas como las de ella porque no pecó, sino que van a ser blanqueadas, ¿no? Es decir, Dios va a limpiar nuestra ropa y nos dice, aunque sus pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y así es, algún día nosotros también vamos a ser como esos jazmines del Cabo tan lindos y tan fragantes y tan blancos, pero porque Dios va a hacer esa obra en nosotros de purificarnos, de limpiarnos de todas nuestras manchas. Así que el día de la Inmaculada Concepción celebramos, ya les digo, la concepción sin mancha de la Virgen, la vida sin mancha de la Virgen y la esperanza de que alguna vez esta vida nuestra tan manchada, la vida de la Iglesia, ¿no es cierto?, la vida del mundo, tan llena de manchas, quede limpia como está limpia la vida de nuestra Madre. Así que en este día tan lindo y desde este lugar tan lindo les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.